La Navidad había llegado a St. Mary's, el pintoresco pueblo enclavado en el campo inglés. Sus estrechas calles estaban bordeadas de adoquines y casas adornadas con guirnaldas y luces centelleantes. Parecían sacadas de un libro de cuentos. La plaza del pueblo era un estallido de ambiente festivo, con vendedores ambulantes, castañas asadas, vino caliente y bufandas de punto. El aire fresco de diciembre desprendía aroma a pino, madera y humo, y la risa de los niños resonaba desde la escuela local, jugando durante la Navidad. Sin embargo, bajo la superficie de esta idílica escena navideña, algo faltaba. Mientras la señorita Marple observaba desde su habitual lugar en la esquina del té del pueblo, en la tienda, notaba la reunión de gente del pueblo con un interés tranquilo. La clínica veterinaria navideña estaba celebrando su evento benéfico anual esa noche, un evento festivo en apoyo del bienestar de los animales locales. Un asunto modesto, sin duda, pero uno que atrajo a casi todos en St. Mary's. El doctor Edwin Fletcher, el carismático dueño de la clínica, era el anfitrión de la noche. Era alto y tenía una sonrisa afable, lo que lo hacía popular entre los aldeanos y las mascotas que trataba. Su clínica había servido al pueblo durante años y era vista como una figura benevolente, siempre ofreciendo descuentos y tratamientos para gatos ancianos y perros. Su esposa, Caroline, era una mujer llamativa, de rasgos afilados y serena, pero con una frialdad que Miss Marple siempre había encontrado desconcertante. Los dos hijos de la pareja, ambos jóvenes de entre 18 y 19 años, se mezclaban con los invitados, aunque ninguno de los dos parecía particularmente entusiasmado con el evento benéfico de sus padres. La sala bullía de charlas educadas, el tintineo de las tazas de té y el suave arrastrar de los zapatos de cuero sobre el piso de madera. La mayoría de los asistentes parecían conocerse bien, intercambiando cumplidos sobre el rendimiento escolar de sus hijos, el estado de los cultivos locales del pueblo e inevitablemente, el clima. Era el tipo de conversación que uno podría esperar en un pueblo como St. Mary's. Cómoda, sin nada destacable. Pero mientras la señorita Marple tomaba su té y observaba la habitación, notó algo que la inquietaba, una sensación de tensión en el aire, a pesar de la alegre atmósfera. Al principio fue sutil, la leve tensión en la mandíbula de la señora Carver, quien no dejaba de mirar de reojo a su esposa, Caroline. Luego estaba el señor Tillinghurst, el maestro de escuela jubilado, quien se reía un poco demasiado fuerte. Sus ojos se movían nerviosamente cada vez que alguien se le acercaba. Y, por supuesto, estaba el asunto del pequeño sobre sin abrir junto al codo del doctor Fletcher, medio oculto bajo una pila de comprobantes de donación. Él no lo había reconocido, pero cada vez que la señorita Marple lo miraba, el sobre parecía volverse más conspicuo. No lo había visto antes cuando el doctor Fletcher la saludó con una sonrisa. El sobre era nuevo, demasiado nuevo. Ella no podía sacudirse la sensación de que era importante. Sus años de observación social le decían que estas señales sutiles nunca eran sin causa. La velada continuó según lo previsto, con los huéspedes abriéndose paso por la pequeña sala de espera de la clínica, que se había convertido en un salón de baile improvisado, pujando en las diversas subastas de artículos. La señorita Marple, siempre observadora, se encontró en un rincón tranquilo, lejos del ruido del evento. No quería interrumpir las festividades, pero su mente seguía volviendo al sobre. Había algo en él, podía sentirlo en los huesos. Mientras el reloj avanzaba hacia las 8, el repentino timbre del teléfono sorprendió a todos. El doctor Fletcher rápidamente se excusó para contestar la llamada. Su expresión se ensombreció brevemente mientras hablaba en voz baja. Momentos después, regresó ante la multitud, su rostro pálido, su sonrisa forzada. «Disculpen todos», anunció el doctor Fletcher, con voz lo suficientemente alta para oírse sobre el murmullo de la conversación. «Ha habido una emergencia en la clínica. Debo atenderlo de inmediato». Y con eso, se había ido. Fue entonces cuando el aire en la habitación pareció cambiar. Los invitados, al percibir el cambio, intercambiaron miradas inquietas, sus conversaciones ahora rígidas y silenciosas. El ambiente festivo había desaparecido abruptamente. La señorita Marple, plenamente consciente del cambio de ambiente, se levantó lentamente de su asiento, con la mente ya en marcha. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara la carrera. Alguien gritó:
El sonido resonó por toda la clínica como una grieta en la paz de la noche. Se trataba de un asesinato. La señorita Marple lo supo inmediatamente. Pero ¿cuál de estos amables aldeanos, vestidos con sus mejores galas navideñas, podría ser responsable de tal cosa? Con un suspiro, la señorita Marple dejó su taza de té. Iba a ser otro largo invierno. El grito resonó por los pasillos de la clínica veterinaria, agudo y lleno de un terror demasiado crudo para la época de la buena voluntad. La señorita Marple, siempre atenta a lo sutil, notó los cambios en el ambiente. Sintió el frío que se extendía por la habitación a pesar del calor de la chimenea. Ella seguía sentada en la esquina de la tienda de té cuando el grito le llegó a los oídos, haciéndola mirar hacia la ventana. Estaba a un corto paseo de la clínica, pero la sensación de inquietud ya estaba arraigada en sus huesos. Los aldeanos murmuraban entre ellos, intercambiando miradas de sorpresa y preguntándose qué podría haber provocado tal grito. La señora Ensaf, jefa de correos, revoloteaba con las manos nerviosamente. Su usual semblante sereno se resquebrajaba bajo la tensión. Se inclinó hacia la señorita Marple, con la voz temblorosa. ¿Lo oyes, señorita Marple? ¿Qué te parece? ¿Qué crees que podría haber pasado? Aunque la pregunta parecía retórica, la señora Ensaf ya tenía una idea. Se le había ido el color del rostro. Tengo miedo, dijo. Ha ocurrido algo terrible. Quizá fue el doctor Fletcher. ¿El doctor Fletcher? La voz de la señorita Marple era tranquila. Su mirada no se apartaba de la ventana. ¿Sospechas de él? Bueno, ya oíste el grito. La señora Ensaf respondió con los ojos muy abiertos. No fue solo un grito, sino algo más, trágico. Y su expresión al marcharse fue muy extraña. Miss Marple arqueó una ceja, pero no dijo nada. Simplemente observó la onda expansiva de la conversación que comenzaba a extenderse por el pueblo. Era la reacción habitual: miedo, curiosidad, sospecha, pero también una corriente subterránea de algo más oscuro, presente. En la clínica, el ambiente había cambiado completamente. Los aldeanos, que habían estado disfrutando su alegría navideña, ahora se lanzaban miradas cansadas el uno al otro. La música había cesado y la charla se había convertido en un silencio incómodo. Incluso el habitual y jovial tintineo de los platos y tazas había dejado de escucharse. El doctor Fletcher se había apresurado a marcharse hacia la parte trasera de la clínica con un sentido de urgencia, aunque nadie lo había visto regresar. Su ausencia había dejado a los huéspedes en una especie de limbo, sin saber qué hacer a continuación. No fue hasta la llegada del primer agente de policía que la gravedad de la situación se hizo clara. Llegó el agente Dawes, un joven con un aire de excesiva confianza en sí mismo. «Señorita Marple», gritó, acercándose a ella con un cortés gesto de cabeza. «Lamento muchísimo haberle molestado durante una velada así, pero debo preguntar si ha visto algo inusual por aquí. La clínica ahora mismo. Hemos recibido informes de una alteración del orden público». «¿Altercado?», repitió la señorita Marple suavemente, con su mirada penetrante. «Yo estaba en el té del pueblo, como lo hago normalmente, pero sospecho que puedo ser de más utilidad en su investigación de lo que parezco». Las puertas la sorprendieron por un momento, sin saber cómo responder. Él conocía la reputación de la señorita Marple. Por supuesto, tenía un don para observar cosas que nadie más parecía notar, pero no estaba seguro de cómo sus ideas podrían resultar útiles en este caso. «Ya veo», tartamudeó. «Bueno, quizá ha visto a alguien comportarse de forma extraña, o quizás haya oído algo». Miss Marple ladeó la cabeza, sus ojos dirigiéndose hacia la clínica. «Lo que se ha oído hasta ahora son muchos chismes de alguacil. Y en tales circunstancias, a menudo los chismes sirven como pantalla de humo para la verdad». «Supongo que sí», dijo el agente Dawes, mirando con incertidumbre a los aldeanos reunidos. Los demás invitados al evento benéfico habían comenzado a dispersarse, con los rostros pálidos, murmurando en pequeños grupos. Unas pocas mujeres se secaron los ojos con pañuelos, y varios hombres permanecieron con los brazos cruzados, hablando en voz baja. Miss Marple sabía que tales reacciones no eran inusuales cuando se produce una tragedia de esta magnitud, pero algo en la forma en que los aldeanos reunidos evitaban comunicarse parecía extraño. Era como si estuvieran más centrados en proteger sus propios secretos que en descubrir la verdad.
La ausencia del doctor Fletcher era significativa, aún más cuando Miss Marple se dio cuenta de que ni una sola persona había dado un paso al frente para anunciar que lo habían visto regresar. Su familia también había desaparecido. Caroline Fletcher no estaba por ninguna parte, y los niños se habían quedado en silencio. Esto, pensó la señorita Marple, fue la primera pista en una lista cada vez mayor de discrepancias. Los aldeanos, que habían sido la imagen de la sociedad educada apenas unas horas antes, ahora estaban atrapados en una delicada red de confusión y sospecha. Y luego, como si estuviera previsto, aparecieron algunos más. Los invitados llegaron en estado de shock. Era la señora Bingham, la viuda del pueblo, que entró corriendo en la tienda de té, su cara demacrada y pálida. «Señorita Marple», dijo, exclamando. «Es horrible. No te lo vas a creer. La esposa del doctor Fletcher, Caroline, ha sido encontrada muerta». Las palabras impactaron a la señorita Marple como un golpe bien colocado. Su mente daba vueltas rápidamente, clasificando entre los diversos detalles que habían conducido a esta tragedia. Caroline Fletcher, la fría pero serena mujer que tantas veces había parecido en contraste con la calidez de su marido, nunca encajaba perfectamente en la comunidad unida del pueblo. Y ahora estaba muerta. ¿Pero qué era?, se preguntó. ¿Un accidente o algo más adrede? Debo decir, señora Bingham, dijo la señorita Marple lentamente, con voz tranquila y serena, que esta situación es aún más compleja de lo que había previsto. Se puso de pie, mirando hacia la clínica, ahora llena de luces intermitentes y actividad policial. «Es hora de comenzar», dijo. La pequeña plaza del pueblo se había transformado de un lugar de vacaciones a una escena de silenciosa agitación. Las luces de la policía destellaban a lo lejos, proyectando un resplandor azul sobre las calles empedradas, mientras los aldeanos permanecían de pie, esperando con nerviosismo información. Era el tipo de noche que sería recordado no por las festividades, sino por los escalofriantes eventos que se habían desarrollado en la clínica veterinaria de Navidad. La señorita Marple estaba de pie al borde de la multitud, observando la escena con su mirada penetrante habitual. El agente Dawes, todavía con un aspecto algo nervioso, ahora se le unía el sargento Hargrove, un hombre de mediana edad, cuyas canas y actitud seria indicaban años de experiencia. Los dos hombres hablaban en voz baja, ocasionalmente echando un vistazo hacia la entrada de la clínica. ¿Alguna señal del doctor Fletcher?, preguntó el sargento Hargrove, entrecerrando los ojos mientras observaba el área. «No», respondió el agente Dawes. Desde entonces no se ha marchado tras esa llamada urgente. Caroline, su esposa, lo detuvo él mismo, reacio a terminar la sentencia pronunciada frente a los aldeanos, aunque la implicación era clara. La realidad de la situación comenzaba a instalarse. La mujer en el centro de la familia más prominente de la ciudad, una que siempre se había mantenido al margen, había sido hallada muerta en circunstancias misteriosas. La forma en que murió aún se desconoce. No estaba claro, pero la policía había confirmado que no fue un accidente. La señorita Marple, siempre paciente, escuchaba atentamente los fragmentos de información intercambiados por los oficiales y aldeanos. La reacción del pueblo había sido rápida. La señora Bingham, aún de pie cerca de allí, hablaba en voz baja con la señora Tenier, su voz temblorosa y conmocionada. «Hoy que la encontraron en la oficina», susurró la señora Bingham. «Y el pobre doctor ni siquiera estaba allí para verla. No lo entiendo. ¿Cómo pudo ella haber sido dejada completamente sola? ¿Y los niños?». La señorita Marple desvió su atención, notando que los hijos de Fletcher, como de costumbre, se habían retirado del centro de la acción. Estaban juntos en una esquina de la tienda de té, con la mirada baja, intercambiando miradas pero diciendo poco. Era difícil obtener mucha información de ellos, pero la forma en que evitaban el contacto visual con los demás hizo a Miss Marple sospechar. Volviéndose hacia los dos policías, se acercó silenciosamente a ellos. Su presencia, al principio, pasó desapercibida mientras continuaban comentando la escena. Finalmente, el sargento Hargrove alzó la vista y la saludó. «Señorita Marple», dijo cortésmente, «solo estaba diciendo al agente Dawes que necesitaremos interrogar a todos los asistentes al evento de esta noche. Alguien debió haber visto algo. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a resolver esto juntos». «Estoy de acuerdo, sargento»,
dijo la señorita Marple, su voz suave pero firme. Pero antes de comenzar con sus preguntas, podría ser útil considerar que tan bien se conocen todos en este pueblo. Ambos hombres la miraron con curiosidad, pero la señorita Marple no dio más detalles. Ella no era de las que expresaban sus pensamientos abiertamente, especialmente cuando tantas cosas seguían en movimiento. En cambio, dejó que el silencio se prolongara. Ya me he dado cuenta de algo, dijo después de un momento, volviendo la mirada hacia el grupo de aldeanos. Los hijos de Fletcher, ¿han hablado con ellos ya? Están un poco demasiado callados para mi gusto. Me gusta, dijo el sargento Hargrove, frunciendo el ceño. Pero no han dicho nada sospechoso. Eso es precisamente, murmuró Miss Marple. No han dicho cualquier cosa en absoluto. En ese momento, una voz interrumpió su conversación. Fue la señora Ensaf quien se acercó a la señorita Marple con expresión de preocupación. Señorita Marple, acabo de hablar con la señora Bingham, y ella mencionó algo curioso, dijo la señora Ensaf, bajando la voz. Parece que el doctor Fletcher había estado actuando de forma bastante extraña antes del evento. Parecía distraído, casi como si tuviera algo en mente. Dijo que estaba preocupado por su esposa, pero no especificó por qué. ¿Preocupado por su esposa?, repitió la señorita Marple, frunciendo ligeramente el ceño. Interesante. Cuanto más oía, más la mente de Marple trabajaba para encajar las piezas. Algo en el comportamiento del doctor Fletcher, la muerte repentina de su esposa y la reacción de los niños no encajaba bien. Aquí había una historia más amplia, una que los aldeanos aún no habían resuelto juntos. A medida que avanzaba la noche, las observaciones de la señorita Marple se volvieron más precisas. Los aldeanos estaban demasiado ansiosos por dar sus opiniones, y muchas de ellas parecían apuntar al doctor Fletcher, sugiriendo varias razones por las que él podría haber estado involucrado en la muerte de su esposa. Pero la señorita Marple sabía que las primeras suposiciones a menudo eran erróneas. La evidencia inicial, el grito, la misteriosa llamada telefónica, la repentina desaparición, parecía conducir al doctor Fletcher. Sin embargo, sus instintos le decían que había más en la historia. Volvió a centrar su atención en la clínica, donde llegaban más agentes para establecer un sistema más exhaustivo de investigación. Estaba claro que la escena sería sellada para pasar la noche y que nadie podría marcharse hasta que el interrogatorio comenzara en serio. Los invitados salieron lentamente de la clínica, y la señorita Marple observó sus expresiones. Algunos ansiosos, otros indiferentes, pero todos se guardaban algo. El drama silencioso que se desarrollaba tras sus espaldas era tan importante como las apariencias externas. Por ahora, las piezas del rompecabezas permanecían dispersas, y el verdadero misterio aún no se había revelado por completo. La señorita Marple, como siempre, esperaría con paciencia, dejando que el silencio hablara más fuerte que las palabras. El suave murmullo de la actividad en la clínica había disminuido a medida que los últimos aldeanos salían en fila, con los rostros tensos, murmurando entre sí mientras intercambiaban sospechas y detalles fragmentados. Miss Marple, como siempre, observaba desde la distancia, analizando cada gesto sutil, cada mirada furtiva que podría delatar más de lo que las palabras podían expresar. En el fondo de su mente, repasaba los acontecimientos de la noche, el grito, la apresurada salida del doctor Fletcher, los rostros tensos y con los labios apretados de los aldeanos mientras intentaban comprender lo que había sucedido. Ella aún no había hablado con el doctor Fletcher. Los niños, todavía demasiado reticentes, demasiado retirados, eran los siguientes en su lista. Había algo en ellos, una sensación de que sabían más de lo que dejaban entrever. Los agentes seguían en la clínica, hablando con los invitados uno por uno. El sargento Hargrove había dejado claro que interrogarían a cada uno de ellos por turno. Pero, como Miss Marple había previsto, las respuestas eran vagas e incompletas. Cada uno tenía su propia versión de los acontecimientos de la noche, y cuanto más hablaban, menos sentido tenía todo. Existía una creciente sensación de que los aldeanos estaban demasiado ansiosos por fijar la culpa sobre el doctor Fletcher. Pero el instinto de la señorita Marple le decía otra cosa. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que el primer sospechoso, el más obvio, rara vez era el verdadero culpable. El doctor Fletcher había desaparecido sin dejar rastro,
pero había algo inquietante en la forma en que la gente era tan rápida en dirigir sus sospechas hacia él. A la mañana siguiente, la clínica se convirtió en escenario de una frenética investigación. La policía había presentado el local, y el pueblo estaba lleno de noticias del crimen. Ya se había corrido la voz de que Caroline Fletcher había muerto en circunstancias misteriosas, pero nadie sabía cómo ni por qué. Los susurros habían comenzado, y la señorita Marple tuvo que admitir que había cierta inevitabilidad en la forma en que los aldeanos no tardaron en formular sus teorías. Los niños Fletcher no habían sido encontrados, dejando a la señorita Marple con una persistente sensación de inquietud. Se dirigió a la clínica con la esperanza de encontrar algunas respuestas. Cuando llegó, la policía estaba en medio de su investigación, pero aún no había llegado al núcleo del problema. Nadie había mirado más allá de la superficie hasta que la señorita Marple le señaló la dirección correcta. Entró, echando un vistazo a la pequeña reunión de oficiales y testigos. Algunos aldeanos permanecían allí rezagados, esperando su turno para hablar con la policía. Miss Marple se acercó al sargento Hargrove, quien la saludó con un asentimiento de labios apretados. «Señorita Marple, me alegro de que esté aquí», dijo, con tono profesional pero tenso. «Todavía estamos reconstruyendo las cosas juntos, pero creo que está claro que tenemos algunas pistas que seguir». «Jefe, sargento». La voz de la señorita Marple era tranquila, pero sus ojos se aguzaron con interés. «¿Y qué podrían ser esas pistas?» «Hay algunos testigos que parecen creer que el doctor Fletcher se comportaba de forma extraña antes del evento», respondió el sargento Hargrove. «Hemos hablado con varios de los huéspedes, y algunos están convencidos de que estaba nervioso, tenso. También estamos observando la posibilidad de que pudiera haber estado involucrado en algún tipo de disputa financiera». La señorita Marple asintió, su mirada desviándose hacia el grupo de aldeanos que se mantenían a distancia. Estaba claro que todos estaban ansiosos por ofrecer sus opiniones. La señora Ensave era de ellos, hablando en voz baja con la señora Bingham. La señorita Marple podía oír fragmentos de su conversación, palabras cargadas de juicio y sospecha. «Es todo demasiado conveniente», dijo la señora Ensave, murmurando con el rostro contraído por la preocupación. «El doctor Fletcher ha estado actuando de forma extraña durante semanas. Siempre pensé que había algo raro en él. Creo que la mató. Tenía que hacerlo. Era demasiado preocupado por su práctica, su reputación. No quería que nadie descubriera la verdad». La señora Bingham asintió, aunque su rostro reflejaba menos seguridad. «Pero, ¿cómo pudo haberlo hecho?», dijo. «Estaba en el evento durante todo el tiempo. Todos lo vimos. Es imposible predecir lo que hará la gente cuando están acorralados». La señorita Marple se apartó de las mujeres chismosas y se acercó al sargento Hargrove de nuevo, con los ojos entrecerrados, pensando. «Creo que tienes razón al mirar al doctor Fletcher, sargento, pero sería negligente si no señalara que hay muchos que podrían haberse beneficiado de la muerte de Caroline Fletcher. Puede que no sea tan sencillo como parece». Hargrove arqueó una ceja, intrigado. «¿Crees que es otra persona?» «No lo soy», dijo la señorita Marple, reflexiva. «Pero sé que los sospechosos obvios rara vez son en quienes debemos centrarnos. La verdad a menudo está oculta a plena vista. El doctor Fletcher puede ser culpable, pero es igual de probable que le hayan tendido una trampa». El sargento Hargrove frunció el ceño, pero dijo nada, claramente tomando en consideración sus palabras. «¿Por qué no empezamos hablando con los niños?», sugirió la señorita Marple. «Pueden saber más de lo que han dejado ver». La sugerencia pareció incomodar al sargento Hargrove. «Los niños, señorita Marple, ¿cree usted que están involucrados?». «Yo creo que pueden saber más de lo que aparentan», respondió en voz baja. «A veces, la persona de aspecto más inocente es quien tiene la llave de todo». Cuando la señorita Marple se volvió hacia la escalera que conducía a los niveles superiores de la clínica, la sorprendió una repentina realización. Los niños habían estado callados toda la tarde. Un silencio casi demasiado profundo. Su reticencia no era simplemente la típica incomodidad adolescente. Era una elección consciente, una que hablaba volúmenes. Las piezas comenzaban a encajar en su lugar, pero el rompecabezas aún estaba lejos de completo. El día apenas había comenzado, y la tensión en el pueblo ya se sentía palpable. «Miss Marple»,
Como siempre, se tomó su tiempo caminando hacia la clínica. Las calles estaban ahora más silenciosas, los susurros apagados de la noche anterior merodeando en los rincones de cada conversación. El sol, que apenas comenzaba a salir sobre el horizonte, proyectaba una luz pálida sobre los adoquines, haciendo que el mundo pareciera frágil, como si todo pudiera romperse aparte si uno no tenía cuidado. Los pensamientos de la señorita Marple, sin embargo, estaban lejos de la pacífica serenidad que a menudo acompañaba a un nuevo día. El silencio había dado paso a algo inquietante. La verdad estaba ahí fuera, pero aún era oculto bajo capas de confusión, desorientación y falsos supuestos. El doctor Fletcher, el sospechoso obvio, seguía sin aparecer por ninguna parte. La policía estaba interrogando a todo el mundo, pero la señorita Marple sabía que sus investigaciones, aunque diligentes, aún no habían dado resultado para descubrir la verdadera historia. Era el momento de centrarse en los niños. Los hermanos Fletcher no habían hecho nada, pero permanecieron en silencio durante toda la terrible experiencia, y su evasión iba en aumento. Cada minuto se hacía notar. La señorita Marple, siempre atenta a los cambios más pequeños en el comportamiento humano, estaba segura de que ellos escondían algo. Cuando llegó a la clínica, encontró el edificio repleto de oficiales de policía y algunos aldeanos todavía permaneciendo por allí, esperando noticias. Los hijos de los Fletcher, Clarissa y Samuel, estaban sentados en un rincón tranquilo de la sala de espera, con la mirada baja, sus cuerpos rígidos por la tensión. El aire a su alrededor se sentía denso, cargado de misterios. La señorita Marple se acercó a la recepcionista, una joven llamada Lydia, que estaba ocupada tomando notas, pero hizo una pausa cuando Miss Marple se acercó. Parecía vacilante, insegura de qué decir. ¿Alguien ha hablado con los niños ya?, preguntó la señorita Marple, su tono educado pero directo. Todavía no, señorita Marple, respondió Lydia. Hablaron en voz baja. Pidieron hablar con su padre primero, pero él no ha regresado. Ya veo, dijo la señorita Marple, su mente ya funcionando. Quizás sea el momento de hablar con ellos. Lydia asintió con la cabeza, haciéndose a un lado para dejar pasar a la señorita Marple, quien se acercó a los hermanos. A medida que la señorita Marple se aproximaba, notó que ambos niños estaban sentados rígidamente, con las manos fuertemente entrelazadas en sus vueltas. Intentaban parecer tranquilos, pero la tensión en su postura delataba su ansiedad. La señorita Marple sonrió dulcemente mientras se acercaba, su voz cálida y acogedora. Bienvenidos, Clarissa y Samuel. Espero que ustedes dos estén bien. Debe ser un momento muy difícil para ustedes. Ninguno de los dos respondió de inmediato, pero la señorita Marple pudo ver el destello de miedo que pasó entre ellos. Era sutil, pero estaba ahí. Ha sido una noche difícil, continuó Miss Marple, sentándose delante de ellos, pero estoy segura de que entienden lo importante que es que todos trabajemos juntos para descubrir la verdad. Estoy segura de que sus padres también querrían eso. Clarissa, la mayor de los dos, parecía haberse levantado del suelo. Tenía los ojos rojos, pero su expresión permaneció reservada. Sin embargo, Samuel miraba fijamente al frente, con los labios apretados con fuerza, como si estuviera decidido a no decir palabra. ¿Te importaría decirme qué pasó anoche?, preguntó la señorita Marple amablemente. Algo que pudieran haber visto u oído podría ser de gran ayuda. Por un instante, reinó el silencio. Clarissa miró a su hermano antes de hablar, su voz apenas un susurro. No vimos nada, dijo rápidamente, con la mirada fugaz hacia Samuel, nerviosa. La señorita Marple la observó atentamente, notando la forma en que evitaba el contacto visual y cómo sus manos se crisparon en su regazo. No era raro que alguien estuviera nervioso, pero la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que las pistas más significativas a menudo provenían de aquellos que pensaban que eran los que menos ocultaban. Tú tampoco oíste nada, presionó suavemente, su voz tranquila pero insistente. Esta vez Samuel se movió incómodo en su asiento. Sus ojos se dirigieron rápidamente a su hermana. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo, como si hubiera estado a punto de decir algo que decidió mantener oculto. Miss Marple captó ese instante con sus ojos penetrantes y supo que había más en la historia de lo que estaban insinuando. Quizás haya algo en lo que pueda ayudarles, dijo la señorita Marple,
eligiendo sus palabras con cuidado. Sé que es difícil, pero a veces, cuando nos aferramos a nuestros secretos, se vuelven aún más difíciles de soportar. Clarissa tragó saliva con dificultad. Sus dedos retorcían el dobladillo de su manga. No queríamos que nada de esto sucediera, dijo rápidamente. Pero las cosas eran malas. Madre y padre no se llevaban bien, no por mucho tiempo. ¿Cómo es eso?, preguntó la señorita Marple. Clarissa miró a Samuel, luego de vuelta a Miss Marple. Había mucha tensión. Mi padre estaba siempre ocupado con la clínica y a mi madre no le gustaba cómo eran las cosas. Había algo en su forma de actuar. Una llamada telefónica, soltó Samuel de repente, su voz quebrándose, delatando su agitación. Estuvo mucho tiempo al teléfono, especialmente la semana pasada. Fue extraño. ¿Extraño en qué sentido?, preguntó la señorita Marple, agudizando su interés. Parecía molesto. Samuel apartó la mirada, con los labios temblando. No lo sé. Simplemente no era propio de él. Y luego llegó esa carta. ¿Una carta?, repitió la señorita Marple, inclinándose un poco hacia adelante. ¿Qué tipo de carta? La expresión de Clarissa vaciló por un instante, un breve instante que disimuló rápidamente. Era solo una carta de alguien, pero no parecía importante. Solo una carta. La señorita Marple estudió a los niños con cuidado, su mente ya dando vueltas sobre las implicaciones de lo que habían dicho. Una llamada telefónica, una carta. Eso no era todo. Solo detalles al azar, los comienzos de una historia que no encajaba del todo con la versión que la policía estaba reconstruyendo. Y, sin embargo, no habían sido sinceros al respecto. Gracias, Clarissa. Samuel, dijo la señorita Marple, poniéndose de pie. Me han sido de gran ayuda. Al salir de la habitación, no pudo evitar sentir que los niños simplemente habían dejado caer una pista importante. Escondían algo, de eso estaba segura, pero la señorita Marple sabía que habría que indagar más profundamente para descubrir la verdad. El pequeño pueblo de St. Mary's nunca antes se había sentido tan cargado de tensión. El aire parecía lleno de secretos, y cada momento traía consigo otra capa de sospecha. La clínica, antaño un centro de vida y atención para los animales del pueblo, se había convertido en el centro de un oscuro misterio. Miss Marple caminó por las calles empedradas, sus pasos silenciosos pero útiles. Los hijos de Fletcher ya habían dicho suficiente para iniciar una nueva senda, pero Miss Marple era muy consciente de que aún faltaban piezas importantes del rompecabezas por revelar. Su conversación con los niños había sido un avance significativo, pero aún quedaba algo esquivo en sus palabras. La mención de una llamada telefónica, una carta y la creciente tensión entre el Dr. Fletcher y Caroline eran piezas que debían encajar cuidadosamente. ¿Cuál había sido la verdadera causa de su discordia? ¿Era financiera, personal, traición? ¿O había algo más siniestro, oculto bajo la superficie? Cuando se acercó de nuevo a la clínica, vio al sargento Hargrove de pie afuera, hablando con algunos oficiales. Su rostro era sombrío, sus ojos escudriñaban la multitud. Al alzar la vista hacia Miss Marple, ofreció un breve pero cortés asentimiento. «Señorita Marple», dijo, su voz teñida de fatiga. «He hablado con los hijos de Fletcher. Han dicho muy poco, pero está claro que saben más de lo que dejan entrever». «He hablado con ellos también», respondió Miss Marple. «Están ocultando algo, sargento. Mencionaron una carta y una llamada telefónica, cosas que parecen haber pesado mucho en la mente del Dr. Fletcher». Hargrove frunció el ceño. «Ya hemos registrado la clínica. No hay rastro de ninguna carta. Pero yo sigo cavando, por supuesto». «Te creo. Lo haré», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero tengo la sensación de que la carta no es lo importante. Es lo que representa. Algo o alguien que el Dr. Fletcher temía». El sargento Hargrove miró a la señorita Marple con cansancio, pero no dijo nada, como si esperara a que ella elaborara. La señorita Marple, sin embargo, no dijo nada más. Ella había aprendido el valor del silencio. A menudo obligaba a otros a hablar más de lo que se esperaba. Esa era su intención. En cambio, la señorita Marple volvió su atención a la clínica. Su mirada recorrió el edificio, notando detalles discretos que otros podrían pasar por alto.
La leve perturbación en las cortinas de la ventana principal, un ligero olor a tinta fresca en el aire y el desorden en la zona de recepción. Algo no encajaba. No lograba precisar qué era, pero era como si la propia clínica escondiera secretos. Quizás, dijo finalmente, con voz firme. Es hora de hablar con algunos de los otros miembros del personal. El sargento Hargrove frunció el ceño, pero asintió con reticencia. Eso podría ser una buena idea, señorita Marple. Me aseguraré de que usted tenga acceso a los registros. Los dos entraron en la clínica juntos, y los agudos ojos de la señorita Marple escanearon inmediatamente la habitación en busca de algo inusual. Todo parecía normal, o al menos así lo parecía a primera vista. El olor a antiséptico aún persistía en el aire, mezclándose con los restos de adornos navideños, oropel, papel, guirnaldas y suministros médicos sin usar, esparcidos por el mostrador. Aquí se percibía una sensación de abandono, una corriente subterránea de desorden que parecía sugerir algo más que un simple desorden físico. Miss Marple se acercó a Lydia, la recepcionista que había estado de servicio la noche del evento benéfico. La joven parecía aún más agobiada que antes, sus ojos abiertos desmesuradamente por la preocupación. Espero que estés bien, Lydia. Entiendo que ha sido un momento difícil, pero necesito preguntarte unas preguntas sobre anoche. Lydia vaciló, pero luego asintió, mordiendo su labio. No sé mucho, señorita Marple. Solo sé lo que saben los demás. El doctor Fletcher tuvo que ausentarse, y encontraron a Caroline muerta. Es terrible. Por supuesto, dijo la señorita Marple, con voz tranquila y serena. Pero, ¿puedes recordar algo más? ¿Algo que pareciera extraño antes de la llamada? Los ojos de Lydia se apartaron nerviosamente hacia un lado, y la señorita Marple notó cómo se movía inquieta con el dobladillo de su manga. Fue una sutil señal, pero una que Miss Marple conocía bien, dijo Lydia. No sé si esto es importante, señorita Marple, pero oí a alguien decir en voz baja, una conversación entre el doctor Fletcher y su esposa hace apenas unos días. Fue en la trastienda. Estaban discutiendo, pero no lo oí todo. Oí que Caroline mencionó algo sobre un acuerdo oculto, y el doctor Fletcher dijo que debería haberse quedado callada. El interés de la señorita Marple alcanzó su punto máximo. Un secreto, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres decir? Preguntó Lydia, mordiendo su labio de nuevo, claramente desgarrada entre su lealtad a su empleador y su deseo de compartir lo que sabía. No lo sé, dijo Lydia. Hablaban tan rápido, pero no parecía que se tratara de la clínica. Sonaba personal. Caroline estaba molesta. Y el doctor Fletcher, él no parecía importarle. Él le dijo que no les quedaba más remedio que aceptar las cosas como eran. ¿Sabes lo que eso podría haber querido decir? Preguntó la señorita Marple con voz suave. Lydia negó con la cabeza, con la mirada fija y angustiada. No, señorita Marple. Pero yo creía que era algo raro. Pensé que era algo importante. Siento mucho no haberlo dicho antes. La señorita Marple asintió, sus pensamientos ya en carrera. Un acuerdo oculto. Un asunto personal. Este era el tipo de cosas que podría destrozar familias. Pero, ¿de qué tipo? ¿Había habido acuerdo? ¿Y por qué había sido tan secreto? Gracias, Lydia, dijo la señorita Marple, dando a la recepcionista una mirada tranquilizadora y sonriendo. Ha sido de gran ayuda, y creo que tus sospechas pueden valer la pena investigando más a fondo. Cuando la señorita Marple se dio la vuelta para marcharse, sintió una creciente sensación de inquietud. La clínica, la familia del doctor Fletcher y los aldeanos, todos parecían estar ocultando algo. Pero ahora, la señorita Marple comenzaba a ver los patrones, los hilos que conectaban a todos los que lamentaban la muerte de Caroline Fletcher. Era hora de profundizar, y la señorita Marple sabía exactamente por dónde empezar. La mañana había dado paso a la tarde, y el flujo constante de actividad policial en la clínica no mostraba signos de desaceleración. El edificio, antaño símbolo del cuidado que la comunidad brinda a sus animales, ahora parecía una especie de prisión, un recinto de secretos ocultos justo debajo de la superficie de la vida cotidiana. La señorita Marple permaneció de pie junto a la ventana de la clínica, sus ojos recorriendo la calle afuera, aunque su mente estaba lejos de la escena actual. Sus pensamientos ya estaban en marcha,
siguiendo las sutiles pistas que habían surgido en los últimos días. La conversación de Lidia sobre un acuerdo oculto había puesto algo en marcha dentro de la mente de la señorita Marple. Las palabras de la recepcionista eran un hilo conductor, y ahora Miss Marple estaba decidida a tirar de él, a ver a dónde llevaba. Pero mientras estaba allí, el sonido de pasos apresurados interrumpió su ensoñación. El agente Dawes, el joven oficial, que parecía tan ansioso por demostrar su valía, apareció en la puerta, su cara ruborizada de emoción y agotamiento. «Señorita Marple, me alegro de haberla encontrado», dijo rápidamente, con la voz ligeramente desafinada. «Alto ahí fuera. Acabamos de descubrir algo. Es extraño. No es lo que esperábamos». La señorita Marple se volvió hacia él, su expresión ilegible. «¿Extraño, agente?», preguntó. «Encontramos una carta», comenzó, con los ojos recorriendo rápidamente la habitación. «Una carta dirigida al Dr. Fletcher de alguien llamado Gregory Arrow. El contenido es, bueno, para ser franco, preocupante». «Una carta», repitió la señorita Marple, su mente ya en marcha. «¿Qué tipo de contenido problemático? Yo tampoco la he leído entera», dijo Dawes, haciéndose a un lado para entregarle una hoja de papel doblada. «Pero está claro que existe algún tipo de situación financiera. Un acuerdo entre el Dr. Fletcher y este Gregory Arrow. La carta parece implicar que el Dr. Fletcher ha estado bajo presión para mantener algo en secreto. Algo sobre su práctica. Bueno, algo relacionado con una gran suma de dinero». La señorita Marple tomó la carta, sus dedos rozando el papel mientras lo desplegaba con cuidado. La letra era pulcra pero apresurada, la tinta ligeramente corrida en algunos lugares, como si el escritor hubiera estado ansioso mientras componía las palabras. Mientras examinaba el contenido, algunas frases llamaron su atención. «Debes cumplir con nuestras instrucciones, Edwin. Ya hice mi parte clara. Se acerca la fecha límite, y ya sabes lo que pasará si no lo haces. Entregar. El dinero ya está en riesgo. Confío en que estás haciendo lo necesario». La mirada de la señorita Marple se detuvo en la carta. No había firma, solo el nombre Gregory Arrow. Pero, ¿qué significaba? ¿Por qué la carta estaba escondida? ¿Por qué nadie la había mencionado antes? Ella le devolvió la carta al agente Dawes, su expresión pensativa. «Este es Gregory Arrow. ¿Tienes alguna pista sobre él?» «Estamos localizando la dirección», respondió Dawes. «Está fuera de la ciudad. Todavía no sabemos qué pensar al respecto. Pero, señorita Marple, si el Dr. Fletcher estaba involucrado en algo como esto, podría explicar muchas cosas: presión financiera, chantaje. Podría haber tenido motivos que no fueron inmediatamente obvios». La señorita Marple se apartó de él, pensativa. «Sí, pero ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Y por qué involucrar a su esposa?» «Por lo que he podido averiguar», dijo Dawes, «Caroline Fletcher tenía poca paciencia para los secretos. Si el Dr. Fletcher le ocultaba algo, es probable que ella lo hubiera confrontado». «Exacto», asintió Dawes, con el rostro sombrío. «Si hay dinero de por medio, eso podría ser suficiente para llevar a cualquiera a la desesperación». Los pensamientos de la señorita Marple cambiaban constantemente. Presión financiera, chantaje. Estos motivos no parecían suficientes. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que esto tenía varias partes, un enigma aún no revelado. El comportamiento del Dr. Fletcher era errático, pero ¿fue suficiente para llevarlo al asesinato? Había algo más en juego. Antes de que pudiera continuar con sus pensamientos, el sargento Hargrove entró en la habitación, su expresión tensa. «Señorita Marple, acabamos de recibir un informe», dijo, con voz baja. Se encontró otro cuerpo, esta vez justo a las afueras del pueblo. No llevaba identificación, pero las circunstancias son preocupantes. Miss Marple arqueó una ceja, con el corazón en un puño. «Otra muerte. ¿Dónde lo encontraron?», preguntó. «Cerca del bosque, en el límite del pueblo, justo a las afueras de la carretera principal. Todavía no sabemos mucho, pero el cuerpo, bueno, no se ve como un accidente. El hombre ha sido atacado». La voz de la señorita Marple era tranquila, pero por dentro sentía la emoción del misterio profundizar. ¿Podría estar relacionado con la esposa del Dr. Fletcher? «No estamos seguros»,
respondió Hargrove. Pero el momento es crucial, señorita Marple. Demasiado cerca para ser una coincidencia. La señorita Marple se volvió hacia la ventana, su mente ya acelerada. Una segunda muerte, y una que parecía deliberadamente violenta. Existía una conexión aquí, una que aún no había sido revelada. Tal vez no se trataba solo de dinero o de un acuerdo secreto. Quizás alguien estaba intentando encubrir sus huellas. Al hacerlo, había cometido un error fatal. Gregory Arrow, dijo la señorita Marple en silencio. Creo que debemos centrarnos en él. Las piezas empiezan a encajar, pero necesitamos averiguar quién es realmente y por qué está involucrado en esto. Hargrove asintió. Nos pondremos con ello enseguida. Pero, señorita Marple, hay algo más. Creemos que la segunda víctima podría haber estado conectada con la clínica. ¿Alguna conexión con la clínica?, preguntó Miss Marple, su mente encajando en su lugar. La segunda muerte no fue una coincidencia. Era parte de una historia más amplia. Alguien estaba ocultando algo y estamos cada vez más cerca de descubrirlo. Tuvo que moverse rápidamente antes de que el asesino volviera a atacar. El anuncio repentino del segundo cuerpo había sacudido el pueblo, pero la mente de la señorita Marple ya estaba trabajando, recopilando los detalles que otros podrían pasar por alto. El plazo era demasiado ajustado, las muertes demasiado deliberadas. La primera había sido una tragedia bien orquestada. La segunda, una medida desesperada. Quienquiera que estuviera detrás de esto estaba intentando borrar sus huellas, pero, al hacerlo, estaba cometiendo errores. El sargento Hargrove había actuado con rapidez, pero la urgencia en su rostro le dijo a la señorita Marple todo lo que necesitaba saber. Esto no era solo otro misterio por resolver. Fue una carrera contrarreloj. Quienquiera que estuviera detrás de estas muertes no se detendría hasta asegurar su secreto. La señorita Marple estaba de pie junto a la ventana de la clínica, mirando hacia el tranquilo pueblo que parecía tan normal, tan seguro. Sin embargo, bajo la superficie, las grietas empezaban a notarse. Cada día, los aldeanos se cruzaban unos con otros, sin darse cuenta de las tensiones latentes bajo sus sonrisas, sus saludos. Y ahora esas emociones reprimidas habían estallado en asesinato. El segundo cuerpo había sido descubierto justo al otro lado del bosque, en un área que el Dr. Fletcher habría pasado con frecuencia durante sus paseos nocturnos. Un hombre, sin identificación y sin ninguna conexión obvia con los Fletcher. Pero había algo en la escena que le dijo a la señorita Marple que la víctima no estuvo allí por casualidad. El asesinato fue demasiado preciso, demasiado calculado. Era como si alguien hubiera querido asegurarse de que ciertos detalles permanecieran ocultos. ¿Qué sabemos sobre este segundo víctima?, preguntó la señorita Marple, volviéndose hacia el sargento Hargrove, que se había unido a ella en la sala de espera de la clínica. Estamos intentando atar cabos, respondió Hargrove, con el rostro contraído por la frustración. El hombre no llevaba identificación, pero encontramos una llave en su bolsillo, una pequeña, como la que se usa para una caja fuerte o caja de seguridad. Y hay algo extraño en la forma en que fue asesinado. Es casi como si lo hubieran matado destinado a ser encontrado, pero de una manera que no nos daría respuestas inmediatas. La mente de la señorita Marple empezó a trabajar a toda velocidad. Una llave, una víctima sin identificación, y un estilo de asesinato calculado. Las piezas estaban empezando a encajar, pero aún quedaba un problema importante. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Me gustaría ver el cuerpo, señorita Marple, dijo Hargrove con voz tranquila pero firme. No creo que sea apropiado, empezó a decir, pero la señorita Marple lo interrumpió, levantando la mano. No tocaré nada, pero necesito ver la escena por mí misma. Hay algo que está desaparecido, sargento. Hargrove vaciló por un momento, pero luego asintió, claramente reconociendo la determinación de la señorita Marple. Muy bien, señorita Marple, pero date prisa. No tenemos mucho tiempo. Salieron juntos de la clínica, y el aire frío de la tarde golpeó el rostro de la señorita Marple como un crudo recordatorio de que el reloj seguía corriendo. El viaje hasta el bosque fue corto, pero el ambiente era tenso, el silencio más opresivo que antes en el día. Cuando llegaron al lugar, una pequeña multitud se había congregado a lo lejos, manteniendo su distancia del cuerpo, que yacía oculta bajo una simple capa blanca.
Unos pocos agentes estaban cerca, pero le abrieron paso a la señorita Marple mientras ella se acercaba. El cuerpo estaba muy magullado. Las señales de una lucha aún eran evidentes en las manos y los brazos de la víctima. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero Miss Marple podía ver la tensión en sus características, la sensación de conmoción aún congelada en su expresión. Murió rápidamente, quizá demasiado rápido. No había señales de lucha prolongada, sin salpicaduras de sangre. Era casi como si el asesino supiera exactamente cómo acabar con la vida del hombre. Con mínimo esfuerzo, los ojos de Miss Marple recorrieron con la mirada el área, notando la ausencia de huellas y lo extraño, ausencia de heridas defensivas. El cuerpo de la víctima había sido colocado de tal manera que parecía que alguien se había asegurado de colocarlo justo a cierta posición. Un pequeño acto deliberado, tal vez con la intención de enviar un mensaje. Se agachó junto al cuerpo y notó un detalle sutil que le envió un escalofrío por la espalda. La mano del hombre, aunque suelta y enroscada, sostenía un pequeño trozo de papel. Lo sujetaba firmemente entre sus dedos. La señorita Marple lo liberó con delicadeza, sus manos firmes. El papel era viejo, amarillento por el paso del tiempo, pero la escritura a mano todavía era legible. Decía: todo está todo listo. Nos vemos a medianoche. No más errores. La señorita Marple estaba sentada en su lugar favorito junto al fuego en la pequeña tienda de té, con una taza de té caliente en la mano, reflexionando sobre la secuencia de eventos. Las respuestas se acercaban poco a poco. Cada pista se iba construyendo hasta que, al final, cayó la última pieza del rompecabezas. Gregory Arrow había sido un hombre movido por la codicia y la desesperación. Había tenido problemas financieros y había recurrido al chantaje para mantener su imperio intacto. Había utilizado al Dr. Fletcher y a la clínica como fachada para sus negocios ilícitos. Sabiendo que el médico estaba en una situación vulnerable, desesperado por dinero y demasiado orgulloso para pedir ayuda, el plan había sido sencillo: controlar al Dr. Fletcher mediante amenazas y secretos, mantenerlo callado sobre los asuntos turbios en los que estaba involucrado sin saberlo. Pero entonces, Caroline empezó a hacer preguntas. Ella había comenzado a sospechar del comportamiento reservado de su marido y se topó con algunas pistas que sugerían que algo no estaba bien. Caroline, siempre la esposa fiel, se enfrentó al Dr. Fletcher. Sin embargo, en lugar de ceder, decidió confrontar directamente a Arrow. Ese fue su error fatal. Caroline sabía demasiado. Y cuando Arrow se dio cuenta de eso, actuó con rapidez, organizando su muerte para borrar sus huellas. Su asesinato había sido escenificado para que pareciera un trágico accidente. Pero la señorita Marple se había dado cuenta. El momento, la falta de pruebas, la ausencia de lucha, todo apuntaba a una ejecución calculada. Pero Arrow no había contado con la víctima en el bosque. El segundo hombre que sabía demasiado. Había sido un cabo suelto, alguien que había estado ayudando al Dr. Fletcher con asuntos financieros. Y cuando Arrow se enteró de que planeaba exponer la verdad, también lo había silenciado. Lo que Arrow no había previsto era la aguda observación de la señorita Marple. Los pequeños, aparentemente insignificantes detalles, la carta, la llave, todas las conversaciones escuchadas a escondidas, la habían llevado a esa conclusión. Y cuando se dio cuenta de que el juego se había descubierto, intentó huir, dejando atrás un rastro de mentiras y derramamiento de sangre. Pero la señorita Marple se había adelantado un paso. La detención de Arrow era inevitable, y su confesión llegó rápidamente tras su captura. Arrow había intentado restarle importancia a su participación, presentándose como un mero peón en un juego más amplio, pero Miss Marple sabía que no era así. El hombre era un maestro de la manipulación, usando a la gente como peones para servir a sus propios intereses. Había mentido, engañado y asesinado, sin remordimientos, todo en nombre de la autoconservación. Mientras estaba sentada en la tetería, la señorita Marple podía oír a los aldeanos hablando en tonos bajos. Se sentían aliviados, pero también cautelosos. Habían vivido en un mundo donde nada parecía fuera de lo común, donde cada uno conocía su lugar. Pero ahora el pueblo se había visto sacudido en su esencia. La vida tranquila y pintoresca había desaparecido, reemplazada por la dura realidad, donde los secretos se enquistaban justo debajo de la superficie. Al final,
La señorita Marple sabía que la verdad tenía un precio. La detención de Arrow y la resolución de los asesinatos habían traído paz, pero también habían expuesto la oscuridad que existía en la aldea. La gente seguiría con su vida, pero nunca olvidarían el precio de desvelar la verdad. Como los últimos agentes abandonaron el pueblo y la rutina volvió poco a poco, la señorita Marple sintió una tranquila satisfacción. Todas las piezas habían encajado en su lugar y se había hecho justicia. Pero también sabía que la naturaleza humana era constante. No importaba cuánto intentara el pueblo olvidar, siempre habría otro secreto esperando ser descubierto, otro misterio por resolver. Y para la señorita Marple, eso era suficiente. Por ahora, el pueblo podía respirar tranquilo. Pero, como siempre, permaneció vigilante, mirando, escuchando y esperando. El siguiente capítulo de la historia estaba por desarrollarse.